Hola a todos mis queridos seguidores, hoy les traigo un vídeo muy especial que no querrán perderse porque aquí he reunido algunas de mis mejores recetas de pasteles, de cremas y de rellenos. Es como tener un curso completo de repostería en sus manos del tipo que normalmente cuesta mucho dinero, pero aquí lo tendrán totalmente gratis. Como siempre, comparto muchos consejos y trucos para que obtengan resultados perfectos cada vez y lo hago con todo mi amor directo desde mi corazón. Lo único que les pido a cambio es que si disfrutan de mis recetas, apoyen mi canal dando un me gusta a este vídeo, compartiéndolo y suscribirse. Y si desean apoyarme un poco más, encontrarán mi enlace de PayPal en la descripción del vídeo. Mi sueño siempre ha sido abrir mi propia pastelería. E incluso ahora, a los 50 años, sigo ahorrando cada centavo para hacer realidad ese sueño. Cada donación, por pequeña que sea, ya sea un centavo, un dólar o más, va directamente a ese objetivo. Muchísimas gracias por su apoyo. Seguiré compartiendo mi conocimiento y dando todo mi contenido de manera gratuita, a diferencia de muchos otros que venden sus cursos. Incluso si no pueden donar, con solo dejar un me gusta, compartir el vídeo, compartir el vídeo y suscribirse, ya me ayudan muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Pero si pueden hacer, aunque sea la contribución más pequeña, significaría el mundo para mí, así como espero que este curso signifique mucho para ustedes. Muchas gracias y ahora comencemos el curso. Primer paso, limpia y corta 4 plátanos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal también. Añade los plátanos cortados, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos. La cantidad de plátanos que utilizo es de 450 gramos, es decir, los 4 plátanos pelados y cortados pesaban 450 gramos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 40 mililitros, y mientras sigue hirviendo a fuego medio vas chafando los plátanos con un tenedor hasta conseguir un puré de plátanos. Añade 120 gramos de azúcar, remueve, deja que hierva por unos 30 segundos más y apagas el fuego. Así, con el puré de plátanos caliente le añades 50 gramos de maicena, le añades 3 yemas de huevo y mezclas un poco. Ahora le añades 300 mililitros de leche, esta puede ser caliente o fría, y mezclas bien. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres puedes omitir este paso, ya que luego pasaremos la crema por un colador también. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. A este punto la dejas que hierva por 30 segundos y apagas el fuego. Pasa la crema por un colador fino. Este paso también es opcional. Te digo eso porque, por ejemplo, en mi caso voy a utilizar esta crema para decorar con manga pastelera y por esta razón la crema tiene que ser muy fina y sin trocitos de plátano. Pero en cambio, si vas a utilizar esta crema para rellenar tarta o pastel de plancha, puedes dejar la crema así porque sabrá aún mejor con algún trocito de plátano en la crema. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata muy fría y la bates por 3 minutos.
Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos enfriada de poco a poco en varias tandas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema. Está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Aquí te paso otro tutorial con plátanos maduros. Te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y decoración de princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto. Primer paso, corta 4 o 5 mandarinas y 3 o 4 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo de mandarinas y limones en total. También puedes sustituir las mandarinas por naranjas y quedará deliciosa en ambos casos. Prepara una cazuela y agrega 4 huevos medianos enteros. Añade media taza de azúcar, lo que equivale a 100 gramos, y revuelve un poco. También te digo que puedes añadir menos cantidad de azúcar o sustituirlo por azúcar moreno o edulcorante. A continuación, incorpora 50 gramos de maicena y mezcla muy bien. También puedes mezclar la maicena con un poco de jugo de mandarinas y luego añadirla a la mezcla. La maicena actúa como agente espesante mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 100 gramos de harina común. Ahora le añades todo el zumo de mandarinas y limones a la cazuela con los huevos y remueves muy bien. Lleva la cazuela al fuego. Opcional, le añades una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón. Y sin dejarte remover, hierve la crema por 3 minutos o hasta que espese muy bien. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de cítricos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez fría y acremada la crema, sigues con la receta. Añade 500 gramos de nata muy fría y la bates por 1 minuto o hasta conseguir pico suave. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación de crema láctea batida.
Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de cítricos y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Ahora bates todo junto para integrar bien por 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te aseguro que es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla número 1E. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Con la crema de mandarinas y limón extra firme podrás sorprender a tus invitados con su sabor fresco y vibrante, además de dar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres, lo que la convierte en un relleno deliciosamente versátil que se adapta tanto a pasteles tradicionales como a creaciones más modernas. Mira la crema más deliciosa y firme que te traigo hoy. Es la crema Kinder Bueno, está riquísima. Lo mejor de todo es que se prepara en apenas 2 minutos con muy pocos ingredientes y el resultado es de pastelería profesional. La textura es perfecta, cremosa, untosa, pero al mismo tiempo muy firme, ideal para decorar, rellenar y disfrutar en cualquier postre. Te aseguro que cuando la pruebes no vas a querer usar otra crema para tus tartas, cupcakes o eclairs. Suscríbete a mi canal. Si no estás suscrito, comparte esta receta con tus amigos. De esta manera me ayudas a que mi canal crezca un poquito más cada día. Y seguimos con la receta. Añado 400 mililitros de nata fría, nata ambiente puratos. 250 gramos de mascarpone, que es una tarina. Si quieres agregar más cantidad, puedes hacerlo porque está delicioso. 2 cucharadas de cacao en polvo, cacao puro sin azúcar. 60 gramos de azúcar glass y por último añado 3 cucharadas grandes y generosas de Nutella. Lo coloco todo en el mismo bol y lo bato con una batidora de varillas, batidora manual. En 1 minuto y medio máximo de batido ya tienes la crema lista, que es una crema firme, untuosa, deliciosa y súper versátil. Esta crema la puedes utilizar para rellenar pasteles de plancha, pasteles de cumpleaños, puedes decorar con ella, puedes forrar tus pasteles, tus tartas, decorar eclairs, decorar shows y rellenar. Queda muy bien también en cupcakes. Vamos, es una maravilla. Voy a decorar, voy a hacer la demostración que siempre hago en mis tutoriales utilizando la boquilla grande número 1E, la boquilla 1M de Wilton y la boquilla grande número 353. Aquí ya tengo 3 mangas pasteleras llenas con la crema Kinder Bueno, deliciosa y firme. Mira qué decoración más bonita, cómo se marca.
Voy haciendo una fila, 2 filas, 3 filas de crema en el mismo bol y hasta 4 filas, y la crema aguanta perfecta, igual de bien marcada, igual de firme. Esta es mi manera de enseñarte lo bonito y firme que queda. Es deliciosa. También en la nevera te aguanta hasta 5 días. La puedes conservar tapada con film transparente y cuando la necesites simplemente la repasas un poquito con la espátula para darle textura de nuevo y ya está, lista para usar. Pero con lo deliciosa que es, no creo que te sobre mucho. Muchísimas gracias por ver mi tutorial, gracias por estar suscrito a mi canal. Déjame un comentario si vas a elaborar esta crema o si ya la conocías y comparte este tutorial con tus amigos. Me harías un gran favor, esto ayudaría mucho a que mi canal siga creciendo. Hoy te enseño a preparar una crema belga con chocolate blanco, suave, brillante y muy versátil. Ideal para rellenar tartas, servir en vasitos, acompañar con frutas o montar postres fríos irresistibles. Es una receta fácil con pocos ingredientes y resultados increíbles. Al final te cuento cómo puedes personalizarla con diferentes sabores, así que no te la pierdas. En un caso de fondo grueso, coloca 500 gramos de leche condensada y 60 gramos de maicena. Mezcla muy bien con una espátula o varillas hasta que la maicena se disuelva por completo. Añade 250 gramos de nata para montar. Integra todo mezclando suavemente, todavía fuera del fuego. Y 350 mililitros de leche entera. Lleva la mezcla a fuego medio bajo y comienza a cocinar removiendo constantemente con una espátula de silicona o varillas para evitar que se pegue al fondo y se forme grumos. Cuando la preparación comience a hervir, incorpora 300 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Sigue removiendo sin parar y cocina durante unos 2 minutos más hasta que la mezcla espese y adquiera una textura bien cremosa y brillante. Apaga el fuego y remueve enérgicamente durante unos segundos para que la crema quede más lisa y homogénea. Vierte la crema en un recipiente limpio, seco y cúbrela con papel film en contacto con la superficie para evitar que se forme una capa dura. Déjala reposar unos minutos hasta que pierda el calor más fuerte. Esta crema belga se conserva perfectamente en el frigorífico, bien tapada con papel film en contacto con la superficie o en un recipiente hermético durante hasta 5 días. También puedes congelarla si utilizas harina en lugar de maicena y así tenerla lista para futuros postres. Su textura es ultra cremosa, suave y brillante, muy parecida a una crema pastelera pero sin huevos. Esto la hace más ligera, más estable en frío y perfecta para quienes evitan el huevo por gusto o por alergias. Además tiene un sabor delicado que combina con todo: frutas, bizcochos, masas hojaldradas o incluso sola a cucharadas. Es una auténtica delicia.
Esta crema es ideal para rellenar tartas, combinar con frutas, servir en vasitos o como base para postres fríos. También queda espectacular para rellenar profiteroles con craquelín de cacao como los que suelo preparar. Una delicia total para chuparse los dedos. Si quieres, puedes aromatizarla con esencia de vainilla, ralladura de naranja o un chorrito de licor suave. Y si prefieres variar el color o sabor, puedes usar chocolate con leche, negro, de fresa o incluso matcha. Es totalmente adaptable a tus gustos. Hoy aprenderemos juntos a crear un relleno irresistible. En este vídeo te enseñaré a preparar una deliciosa mousse de chocolate y Nutella combinada con bizcocho de vainilla y chocolate. Además, la llevaremos al siguiente nivel con ganache de chocolate y una exquisita mermelada de frutos rojos, creando una explosión de sabor espectacular. Te aseguro que es pura tentación, suave, cremoso y con un sabor inigualable. Pero eso no es todo, también te mostraré cómo decorar dos tartas increíbles de forma sencilla y rápida. Para ello utilizaremos una crema perfecta para decorar, hecha con solo dos ingredientes, mantequilla y leche condensada, con una textura suave y deliciosa. Además te traigo dos diseños vintage espectaculares. Son tartas elegantes, llamativas y con un encanto retro, decoradas con diferentes boquillas, florecitas, lacitos y bolitas de colores, logrando un acabado precioso. Quédate conmigo, aprende y disfruta con este tutorial paso a paso. No olvides suscribirte a mi canal y compartir mis recetas. Es gratis y me ayudaría muchísimo a que más gente me conozca. Primer paso, hidratamos 20 gramos de gelatina sin sabor en 250 mililitros de agua fría y dejamos reposar por unos minutos hasta que se absorba por completo. Revolvemos ligeramente para mezclar bien y lo reservamos. Mientras tanto, preparamos la nata. Utilizaré 1 litro de nata en total. En una jarra medidora separamos 250 mililitros de nata. En el bol de la batidora colocamos los 750 mililitros restantes junto con 150 gramos de azúcar glass. Este ingrediente es opcional. Los 250 mililitros de nata que apartamos los pasamos a un bol, añadimos 250 gramos de chocolate negro o el de tu elección y lo llevamos al microondas o baño María hasta que el chocolate se derrita por completo. En este momento comenzamos a batir la nata del bol de la batidora junto con el azúcar glass durante 1 o 2 minutos. Al bol con el chocolate derretido le añado 2 cucharadas soperas de Nutella caliente. Ahora es el turno de la gelatina hidratada. La llevamos al microondas calentándola en pequeños intervalos hasta que se disuelva por completo. Una vez caliente la añadimos al chocolate y batimos ligeramente para integrarla bien. Este es el punto ideal de la nata, suave. Le agregamos toda la mezcla de chocolate y gelatina y batimos solo unos segundos, lo justo para integrar los ingredientes. Y listo, así de fácil se consigue una deliciosa crema en tan solo unos minutos y en 3 simples pasos. Puedes utilizar cualquier tipo de crema para batir. Yo utilizo crema vegetal, pero si prefieres una nata de origen animal, el resultado será aún más delicioso. Tengo preparados 2 moldes, uno de 20 centímetros y otro de 15 centímetros, ambos forrados con plástico acetado de 12 centímetros de alto. Coloco un bizcocho en cada molde y los humedezco con almíbar.
Luego añado ganache de chocolate a la tarta grande y mermelada de frutos rojos al molde pequeño, asegurándome de distribuir bien la mezcla. A continuación, vierto la mitad de la mousse en los dos moldes, repartiéndola de manera uniforme. Luego en el molde pequeño coloco otro bizcocho encima. En el molde grande introduzco un bizcocho de chocolate de 18 centímetros de diámetro en el centro de la mousse, presionando ligeramente para encajarlo bien. Lo humedezco bien con almíbar y extiendo 2 cucharadas de ganache de chocolate por encima. Finalmente cubro con el resto de la mousse de chocolate y añado otra capa de bizcocho. Para terminar, extiendo una fina capa de ganache y mermelada y luego giro el bizcocho tal como lo muestra en el vídeo. Tapo cada molde con plástico film y los llevo a la nevera hasta el día siguiente. Dejamos que reposen para que la gelatina actúe y la mousse adquiera la textura perfecta. Ahora voy a desmoldar el pastel para forrarlo y decorarlo. Mira lo firme que ha quedado. Quiero comentarte algo muy importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto facilita muchísimo el alisado y la cobertura, haciendo que el proceso sea más rápido y sencillo. Si quieres aprender a hacer el bizcocho y la crema para cubrirlo, puedes encontrar los tutoriales en mi canal. Te dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Comienzo aplicando la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Te recomiendo muchísimo probar esta crema, es perfecta para forrar y decorar, es muy estable y no corres el riesgo de que tu tarta tenga grietas. Además, se mantiene impecable en la nevera durante varios días. Luego aplico la segunda capa de crema y aliso nuevamente. Relleno las mangas pasteleras con la crema teñida de diferentes colores y usando distintas boquillas. Te dejo los números de cada boquilla en la cajita de descripción. Si te gusta mi vídeo, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Decora de la manera que más te guste. Este tipo de diseño es muy versátil y luce increíble con cualquier decoración. Aquí quiero destacar la consistencia de la crema, que es perfecta y extra firme. Es una opción ideal para decorar ya que se mantiene estable y facilita el trabajo. El tutorial completo paso a paso está disponible en mi canal. Arriba te dejo el enlace para que lo puedas ver. Además, con esta crema tu tarta no se agrieta. Puedes comprobarlo por ti mismo. Tu pastel decorado se mantendrá impecable en la nevera durante varios días. Eso sí, es importante que tenga un relleno adecuado y una base firme y resistente para lograr el mejor resultado. Consejo importante: como esta crema tiene base de mantequilla, en climas cálidos puede ablandarse dependiendo de la temperatura del ambiente. Si trabajas en un lugar con mucho calor, te recomiendo llevar las mangas pasteleras a la nevera en intervalos cortos para mantener la consistencia adecuada. Para que la tarta luzca aún más bonita, le agrego unas perlas blancas, florecitas, unos lacitos y una corona. El resultado es un pastel divino, delicioso y con un toque elegante y sofisticado, perfecto para cualquier ocasión especial. Cuéntame en los comentarios cómo decoras tus pasteles, qué tipo de crema sueles utilizar. ¿Has probado alguna de mis recetas? Me encantaría leerte.
Ahora desmoldo el segundo pastel que mide 15 centímetros de diámetro por 12 centímetros de altura. Lo forraré con la misma crema pero en otro color. Comienzo aplicando una capa fina de crema para sellar las migas y lo llevo a la nevera por 10 minutos. Luego añado la segunda capa de crema y paso directamente a la decoración sin volver a enfriar. Así de fácil puedes conseguir 2 pasteles en unos pocos pasos. Con la misma crema del mousse he logrado conseguir 2 pasteles. Si quieres elaborar solo uno, simplemente divide por la mitad la cantidad de los ingredientes. Es la hora de probar estos pasteles. Han estado 2 días en la nevera sin tapar y como puedes ver no tienen grietas y siguen igual que cuando los decoré. Increíble. Ahora corto el segundo pastel, el de frutos rojos, y la rebanada queda perfecta. Está delicioso. Puedes usar cualquier tipo de mermelada casera o incluso fruta fresca en taquitos pequeños. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular. Comparte este tutorial en tus redes y ayúdame a que más gente me conozca y aprenda con mis recetas. Además, quiero hacerte una pregunta si estás comenzando en este maravilloso mundo de la repostería. ¿En qué parte del proceso encuentras más dificultades? ¿En la elaboración de los bizcochos? ¿En las cremas del relleno? ¿En la decoración? ¿O en el manejo de las herramientas adecuadas? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres también una reseña sobre el vídeo. Me encantaría leerte y ayudarte en lo que necesites. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te traigo una receta que te va a encantar, una crema suave, firme y deliciosa que puedes usar para rellenar y decorar tus postres favoritos. Y lo mejor, te voy a mostrar cómo hacerla paso a paso, tanto con una batidora profesional como con una de mano, para que veas que sí se puede lograr un resultado espectacular con lo que tengas en casa y en tan solo 15 minutos de trabajo. Quédate hasta el final porque además de la receta te voy a compartir tips súper útiles para que nunca se te corte y te quede perfecta cada vez. Déjame un comentario contándome desde qué país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan mis recetas y mientras tanto vamos a empezar a prepararla. Empiezo pesando las claras de 10 huevos que en total son 370 gramos. Las 10 yemas, si no tienes una receta para usarlas de inmediato, no las desperdicies. Aquí arriba te dejo el link a una receta de crema francesa o crema pastelera para que las puedas aprovechar. A continuación, peso el azúcar. Esta receta es muy fácil de calcular. Usaremos el doble de azúcar que las claras. En este caso voy a añadir 700 gramos de azúcar blanca. Remuevo
un poco para integrar las claras con el azúcar y por ahora lo reservo. Es importante mencionar que mientras haces esto ya deberías tener una cazuela con agua en el fuego calentándose porque la vamos a necesitar para el baño María. Ahora preparo la mantequilla sin sal. Debe estar en punto pomada, es decir, bien blandita que al presionar con el dedo se hunda fácilmente. Voy a colocar 2 paquetes de 500 gramos en cada bol y más adelante te explico el por qué. Voy a pasteurizar todas las claras junto con el azúcar al baño María. Llevo el bol con las claras al baño María. Es muy importante que el bol no toque el agua hirviendo. Esto es muy fácil de lograr, simplemente asegúrate de que el bol sea más grande que la cazuela para que quede suspendido y el vapor caliente la mezcla sin contacto directo con el agua. Empieza a remover casi constantemente. Si tienes un termómetro, la temperatura ideal es entre 65 y 68 grados Celsius. Si no tienes uno, no te preocupes, solo debes prestar mucha atención a la textura y la temperatura con el tacto. Las claras deben estar muy calientes, tanto que al tocarlas con los dedos sientas que te queman un poco. Además, notarás que la mezcla estará muy líquida y con mucha espuma en la superficie. Una vez alcanzado este punto, paso las claras a 2 jarras y las reparto por igual. Rápido y sin dejar que se enfríe la mezcla, vacío el contenido de cada jarra, una en el bol de la batidora profesional y la otra en un bol alto para usar con la batidora de mano. Coloco y enciendo un temporizador justo al mismo tiempo que pongo en marcha ambas batidoras, a velocidad media o un poco más. En la batidora profesional de 10 velocidades la puse en 6 y en la de mano de 5 velocidades la puse en número 3. Bato durante 8 minutos a esta velocidad y luego subo ambas al máximo durante 2 minutos más. En total, con 10 minutos de batido, el merengue está frío y firme, perfecto para comenzar a añadir la mantequilla. Y aprovecho para contarles, así tal cual, este merengue les sirve para hornear suspiros, pavlovas, decorar cupcakes o postres pequeños. Tiene una textura ideal. Seguimos con la receta. Pongo todo en marcha nuevamente y empiezo a añadir la mantequilla a punto de pomada, 500 gramos para cada bol. Tengo las manos bien limpias y voy agregando trozos grandes en cada bol, repartiendo su respectiva cantidad de mantequilla. Si prefieren, ustedes pueden cortarla en cubitos pequeños e ir añadiéndola poco a poco. En mi caso, la hago así porque no quiero detener la batidora manual. La idea de esta receta es justamente mostrarles que se puede conseguir la misma textura y calidad tanto con una batidora profesional como con una de mano súper económica. No se trata de decir cuál es mejor o peor, sino de que con las herramientas que tengan a mano, ustedes también pueden lograr cremas con calidad de pastelería profesional sin necesidad de tener el equipo más caro. Esta receta es muy fácil de calcular, solo necesitas una medida de claras de huevo por 2 medidas de azúcar blanca y 3 medidas de mantequilla sin sal. No hay manera de equivocarse con esta fórmula. Si estás haciendo una gran cantidad, puedes ajustar un poco, por ejemplo, usar un poco menos de azúcar o mantequilla y aún así obtendrás un gran resultado. Pero si vas a preparar una pequeña porción, te recomiendo seguir la regla exacta de 1, 2 y 3 para que te quede perfecta.
Tips súper útiles para que tu crema nunca se corte y te quede perfecta cada vez. Primero, asegúrate de que el merengue esté completamente frío antes de empezar a añadir la mantequilla. Si está tibio, la mantequilla se derretirá y la mezcla se puede cortar. La mantequilla debe estar a punto de pomada, bien blandita pero no derretida ni fría de la nevera, para que se integre fácilmente. Si ves que la mezcla parece cortarse, no te asustes, puedes recuperarla. Solo deja de batir, deja reposar unos minutos a temperatura ambiente y vuelve a batir. También puedes calentar ligeramente el bol al baño María por unos segundos y seguir batiendo y verás cómo se vuelve lisa y sedosa. A veces solo necesita más tiempo de batido, no te detengas si la textura parece rara al principio. La magia pasa al final. Y si estás trabajando en un ambiente muy frío, puedes templar el bol por fuera con un paño tibio o con tus manos para ayudar a que todo se integre mejor. Esta crema se conserva perfectamente en la nevera por hasta una semana, bien tapada en un recipiente hermético. También puedes congelarla hasta por 2 meses y luego dejarla a temperatura ambiente y batirla de nuevo para recuperar su textura. Una de las grandes ventajas de esta crema es que aguanta bien en climas cálidos, no se derrite fácilmente y mantiene su forma ideal para decorar tartas o cupcakes en días calurosos. Si te gustó esta receta, suscríbete al canal, comparte este vídeo con quien sabes que le va a encantar y por favor déjame un comentario si ya has preparado alguna de mis recetas o si te animas a probar esta. Me encanta leerte y saber cómo te va en la cocina. Hoy vamos a decorar 2 tartas increíbles, fáciles de hacer en muy poco tiempo y con muy pocos ingredientes. Aquí te enseño una crema de solo 2 ingredientes, mantequilla y leche condensada. Es una crema perfecta para decorar. El tutorial completo paso a paso lo tienes en mi canal. Aquí arriba te dejo también el link para que puedas verlo. Divide la crema en 2 boles y la tiño con colorantes en gel color rosa y rojo. Aquí te muestro diferentes opciones de colorantes que puedes usar. Según el tono que busques, añade más o menos cantidad y mezcla con una espátula hasta integrar bien. Para lograr un rosa suave, agregué colorantes 2 veces, unas 5 o 6 gotas en total. En cambio, para conseguir un rojo intenso necesitaremos mucha más cantidad de colorante. En este caso agrego colorante en 4 tandas de buena cantidad cada vez y mezclo muy bien. No cortaré este proceso para que puedas ver cómo la crema mantiene su textura intacta y la cantidad de colorante necesaria para obtener este bonito tono. Además, quiero que sepas que el sabor no cambia, la crema sigue siendo deliciosa, suave y perfecta. Si trabajas en un ambiente donde la temperatura no es muy alta, la crema de mantequilla puede endurecerse. Te recomiendo calentarla ligeramente para que recupere su textura suave. Puedes hacerlo en el microondas en intervalos de 20 segundos o al baño María por poco tiempo, siempre vigilando y removiendo. Comienzo con el pastel rojo. Para decorarlo tengo 3 boquillas, 2 boquillas para hojas, la boquilla número 68 y la número 113, una boquilla grande, la número 1E. Desmoldo el pastel, que tiene una forma de corazón de 15 centímetros de diámetro. Es un bizcocho genovés con relleno de Oreo. Si quieres aprender a hacer tanto el bizcocho como el relleno, tienes 2 tutoriales en mi canal. Te dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Aplico la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Mientras tanto, relleno las mangas pasteleras con la crema teñida y reservo un poco para aplicar una segunda capa al pastel más adelante. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario.
Para decorar el pastel lo hago de esta manera. Es un proceso muy fácil y perfecto si eres principiante en repostería. Estas dos decoraciones te ayudarán a mejorar tu técnica, ya que son sencillas de seguir y fáciles de lograr. Para la decoración final usaré mi boquilla favorita, la 1E. Me encanta esta boquilla porque es perfecta para crear un acabado espectacular. Para darle un toque aún más especial, añado perlas blancas y en la parte superior aplico purpurina comestible. También coloco unas cerezas bañadas en purpurina comestible, lo que le da al pastel un diseño precioso y sofisticado. Como puedes ver, no ha sido nada difícil de lograr este acabado elegante. Me hubiera gustado colocar un temporizador, como hago en casi todos mis tutoriales, para que veas lo rápido y sencillo que es conseguir un diseño tan bonito y digno de una gran repostería de diseño. El segundo pastel que te muestro a continuación es un pastel grande de 20 centímetros de diámetro por 15 centímetros de altura. Mira lo firme que es. Tiene un relleno de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. Además, quiero contarte algo importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto hace que alisar y cubrir el pastel sea mucho más fácil y rápido. Una vez terminado de forrar, haré una decoración sencilla con la boquilla número 1E. Sin llevar el pastel a la nevera, coloco florecitas alrededor, ya que así la crema de mantequilla permanece suave y es muy fácil de trabajar con ella. Antes de colocar cada tallo en el pastel, los sumerjo en vodka para desinfectarlo. También podrías sellarlos con chocolate derretido si prefieres otra opción. Para decorar estos dos pasteles utilizo solo 500 gramos de mantequilla y 500 gramos de leche condensada. Con tan solo estos dos ingredientes logramos una crema perfecta. Si te ha gustado este video, ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. Tu apoyo significa muchísimo para mí. ¿Desde qué país me estás viendo? Déjamelo saber en los comentarios junto con un corazón. Me encantaría leerte.
Estas florecitas quedan preciosas alrededor del pastel, dándole un toque único y especial. Puedes encontrarlas en floristerías tanto naturales como secas, y ambas opciones quedan espectaculares. Coloco lacitos en los laterales del pastel. Es muy fácil de hacer, ya que al estar la crema suave solo necesitas presionar un poco y el lazo quedará perfectamente pegado. Para el toque final, coloco un plástico transparente sobre el pastel y encima un montoncito de purpurina comestible dorada. Eso sí, salgo al patio a soplar la vela y para no llenar de purpurina el espacio donde trabajo. Si lo hubiera hecho de noche y con luces apuntando, se habría visto mucho mejor, pero aún así me ha encantado la idea. Hora de probar este pastel. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular. Si eres un apasionado de los postres dulces y perfectos, esta receta de crema casera de caramelo y chocolate negro será sin duda tu nueva favorita. Su textura sedosa y la perfecta armonía de sus sabores la convierten en el toque ideal para transformar cualquier postre en una verdadera delicia. Con una irresistible fusión de sabores, esta crema es ideal para usar como relleno en macarons, tartas, cupcakes, tartaletas o profiteroles. Es una receta sorprendentemente sencilla que requiere muy pocos ingredientes y es apta incluso para principiantes en la cocina. Cuéntame desde qué lugar del mundo me estás leyendo mientras preparamos esta deliciosa receta. Déjame un comentario y comparte cómo planeas usar esta crema en tus postres favoritos. Cocina 300 gramos de azúcar en una cacerola a fuego medio alto hasta obtener un caramelo dorado, vigilando que no se queme. Si prefieres una crema menos dulce, puedes reducir la cantidad de azúcar en la receta. Esto ajustará el nivel de dulzura de la crema, permitiendo que los sabores del caramelo y el chocolate se destaquen más sin que el postre resulte excesivamente dulce. Ten en cuenta que la cantidad de azúcar también influye en la textura, por lo que al reducirla, la crema puede ser un poco menos espesa. Vierte 500 ml de nata caliente o templada sobre el caramelo, mezclando constantemente y cocina a fuego bajo hasta que todo se integre bien y hierva ligeramente. Puedes utilizar tanto nata vegetal como nata animal. Se recomienda optar por una nata con un 36% de grasa para obtener una textura más rica y cremosa. Agrega 50 gramos de mantequilla a la mezcla y remueve hasta obtener una textura suave y homogénea.
Retira del fuego y vierte la mezcla sobre 350 gramos de chocolate negro troceado y bate con unas varillas o un procesador hasta lograr una crema lisa y brillante. Cubre con plástico de cocina tocando la superficie y deja enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera durante al menos 2 horas. Esta crema es perfecta para rellenar macarón, también ideal para tartas, tartaletas o incluso como postres individuales. Espero que disfrutes preparando y saboreando esta deliciosa crema de caramelo y chocolate negro. Con su sabor único y su versatilidad, seguro que se convertirá en un imprescindible en tu cocina. No dudes en experimentar con diferentes postres y compartir esta receta con tus seres queridos. Estoy segura de que todos quedarán encantados. Gracias por acompañarme en esta receta y no olvides dejarme tus comentarios y contarme cómo la utilizaste. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy les traigo una receta que se convertirá en una de sus favoritas, un merengue italiano delicioso, versátil y perfecto para elevar sus decoraciones a otro nivel. En este tutorial aprenderán a prepararlo con una batidora profesional, pero también les mostraré cómo lograr la misma textura espectacular utilizando una batidora manual. Este merengue es económico, fácil de hacer y duradero, ideal para decorar con boquillas rusas, formar rosas y crear diseños únicos en tartas y cupcakes. Compartiré con ustedes consejos para obtener un merengue extra firme, brillante y estable que mantendrá su forma perfecta durante días. Además, es excelente para cubrir y rellenar cualquier tipo de postre. A lo largo de mis tutoriales he trabajado para ayudar a más personas a dominar esta técnica y estoy segura de que con esta guía ustedes también lograrán resultados increíbles. Comencemos con los ingredientes y el paso a paso. Añade 375 gramos de azúcar en una cazuela junto con 100 mililitros de agua.
En un bol coloca 150 gramos de claras de huevo, lo que equivale a 4 claras de huevo. Utilizo un temporizador para ayudarte a controlar el tiempo necesario en cada fase y lo activo al iniciar el proceso. Agrego 2 sobres de azúcar de vainilla, cada uno contiene 8 gramos que puedes sustituir por una cucharadita de azúcar común. El merengue italiano se prepara de la siguiente manera. En la cazuela hierve el almíbar a fuego medio bajo mientras bates las claras de huevo en el bol. Si tienes un termómetro, la temperatura ideal del almíbar es de 120 grados. Si no cuentas con un termómetro, puedes guiarte controlando el tiempo, que es aproximadamente 7 minutos serán suficientes para esta cantidad. Un buen indicador de que el almíbar está en su punto es cuando comienza a burbujear de manera constante y adquiere una textura espesa. Retira del fuego y añade una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. Este producto, que combina bicarbonato de sodio y ácido cítrico, es fácil de encontrar en supermercados o farmacias y se utiliza habitualmente para aliviar molestias estomacales. Si no tienes sal de frutas, puedes sustituirla por una cucharadita de jugo de limón. Mezcla bien y con la batidora a máxima potencia vas añadiendo el almíbar en forma de hilo continuo hasta terminar. Continúa batiendo durante unos minutos más hasta obtener un merengue italiano extra firme, brillante y perfectamente homogéneo. Este merengue se conserva de forma impecable a temperatura ambiente, incluso en climas cálidos, y es una de las cremas más económicas, populares y versátiles en la repostería mundial. Además, puede mantenerse en la nevera hasta por 4 días la decoración sin perder su textura y sabor. Para mantenerlo en óptimas condiciones, guárdalo en un recipiente hermético. También puedes congelarlo, donde se conservará perfectamente hasta por un mes. Aquí te muestro la demostración de la firmeza de este merengue italiano, como siempre hago en mis tutoriales, incluyendo diferentes tipos de boquillas. Pero hoy te traigo algo especial, la boquilla rusa. Es importante que el merengue italiano tenga una textura adecuada para poder decorar correctamente con esta boquilla. Espero que te animes a preparar este merengue y que logres excelentes resultados. A continuación te presento la misma receta y los mismos pasos, pero con la diferencia, en esta ocasión utilizo una batidora manual común. Quiero destacar este detalle porque creo que será de gran ayuda para ustedes si no disponen de una batidora profesional. Verán que incluso con una batidora manual es posible lograr la misma textura extra firme.
En total, habrán pasado aproximadamente 15 minutos para alcanzar el punto perfecto del merengue. La textura obtenida es extra firme, brillante y completamente homogénea, ideal para cualquier tipo de decoración. Llena la manga pastelera con el merengue y compruebas que mantiene su textura impecable, lista para trabajar con boquillas de cualquier tipo. Con esta cantidad de merengue podrás cubrir perfectamente una tarta de entre 15 y 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura, además de contar con suficiente cantidad extra para crear de 3 a 5 rosas y realizar detalles de decoración más finos. Recuerda que la calidad del merengue depende tanto de seguir los pasos correctamente como de batirlo el tiempo necesario. Si practicas, verás que puedes lograr resultados espectaculares incluso con herramientas básicas. Muchísimas gracias por tu apoyo constante. Espero que este tutorial te sea útil, que te animes a preparar este merengue italiano y que obtengas resultados increíbles. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te voy a enseñar a hacer una tarta de chocolate espectacular. Empezamos con un bizcocho de chocolate muy esponjoso y terminamos con una crema de yemas aireada, ligera y deliciosa. En un bol mezclamos 300 gramos de harina previamente tamizada con 250 gramos de azúcar, 50 gramos de cacao puro y media cucharadita de sal. Añadimos 3 huevos. 400 mililitros de leche en 2 tandas. Mezclamos bien hasta integrar. Agregamos 150 mililitros de aceite y 80 mililitros de café. Por último, añadimos una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de polvo de hornear. Mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Foramos y engrasamos 2 moldes de 20 centímetros, repartimos la masa y horneamos a 150 grados durante 25 minutos. Al hornear en 2 moldes conseguimos bizcochos mucho más esponjosos y evitamos que se sequen. Desmoldamos y dejamos enfriar sobre una rejilla. Para la crema mezclamos 4 yemas de huevo con media cucharadita de vainilla y 150 gramos de azúcar. Batimos un minuto y añadimos 250 mililitros de leche caliente. Cocinamos a baño María removiendo constantemente hasta que espese y alcance entre 60 y 65 grados. Dejamos atemperar durante 30 minutos. Hidratamos 20 gramos de gelatina en 100 mililitros de agua. La dejamos hidratar por completo, luego la calentamos por unos segundos en el microondas y la incorporamos a la crema de yemas. A continuación voy a cortar los bizcochos para conseguir 2 rebanadas de unos 2 a 3 centímetros de grosor. La parte de arriba que sobra de cada bizcocho la puedes aprovechar perfectamente para montar unas copas de postres individuales o simplemente para el desayuno o la merienda. Mira qué textura tiene este bizcocho, queda suave, esponjoso y muy ligero. Es una receta súper fácil, rápida de preparar y con ingredientes muy sencillos. Voy a apartar mis 2 rebanadas que necesito para armar la tarta. Y lo demás ya sabes, lo puedes aprovechar para otras preparaciones o para darte un capricho en cualquier momento. Montamos 500 mililitros de nata fría hasta obtener picos suaves. Añadimos la crema de yemas y mezclamos con movimientos envolventes. Colocamos un bizcocho en el molde de 20 centímetros, rellenamos con toda la crema y cubrimos con el segundo bizcocho.
refrigeramos la tarta durante 5 horas. Para la cobertura batimos 250 ml de nata vegetal con 60 ml de leche condensada hasta que esté firme. Utilizo nata vegetal Ambiente de Puratos. Cubrimos el pastel, alisamos con un peine de repostería y decoramos con chocolate derretido y una boquilla 1M de Wilton. Mira qué textura más firme tiene la crema, qué aireada y ligera ha quedado, y cómo se ve de bonita la decoración final. Puedes añadir trocitos de frutas, frutos secos o aromatizar con algún saborizante para darle tu toque personal. Y así tenemos lista la tarta de chocolate espectacular con un bizcocho esponjoso, una crema suave tipo mousse y una decoración sencilla pero elegante. En este tutorial te enseño paso a paso cómo preparar 2 pasteles de zanahoria espectaculares. Empezamos con una receta muy fácil y rápida de bizcocho, solo 1 minuto de mezcla con varilla manual y listo. Después preparamos una crema de queso deliciosa, suave y lista en muy pocos minutos. Además utilizamos ingredientes lo más naturales y saludables posible, como aceite de oliva virgen extra carbonel, azúcar morena, almendra molida, nueces y zanahorias frescas para conseguir un resultado más nutritivo sin perder sabor. Pero esto no es todo, cada pastel lleva 3 rellenos irresistibles, el clásico de queso, uno de frutos rojos y otro de piña que combinan a la perfección con el bizcocho. La decoración también es sencilla y pensada para personas sin experiencia alisando pasteles. Usamos solo una espátula y un simple alisador sencillo junto con la crema de queso para lograr un resultado vistoso, elegante y sin complicaciones. Ideal para quienes buscan recetas caseras, saludables y fáciles de seguir. Anímate a hacer un pastel así de bonito con muy poco trabajo. Y antes de empezar con el paso a paso, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte esta receta con esa persona especial con quien te gustaría disfrutar un pastel así de fácil y delicioso. Y déjame un comentario contándome si te animas a prepararla. Empecemos con la receta. Empiezo añadiendo 250 ml de aceite de oliva a un bol, seguido de 400 gramos de azúcar moreno. Remuevo ligeramente con unas varillas manuales solo hasta integrar. Aparte casco 8 huevos uno a uno en un bol individual. Esto lo hago para evitar que caiga algún trocito de cáscara en toda la mezcla. Voy incorporando 2 o 3 huevos a la vez a la mezcla de azúcar y aceite, mezclando por unos segundos nada más, sin batir en exceso, solo hasta que se integre bien. Una vez añadidos todos los huevos y conseguida una mezcla homogénea, la reservo por un momento. En otro bol tengo 500 gramos de harina previamente tamizada. Añado una cucharadita de canela, una pizca de sal y un sobre de polvo de hornear que son unos 15 gramos. Mezclo ligeramente y luego incorporo 100 gramos de almendra molida. La mezcla que estoy preparando es para hacer 2 pasteles, es el doble de cantidad. Si solo necesitas elaborar uno, simplemente usa la mitad de los ingredientes. Empiezo a añadir esta mezcla seca a la mezcla líquida en 2 o 3 tandas, removiendo con varilla manual suavemente hasta integrar todo. Añade ahora una cucharada generosa de esencia de vainilla. Puedes usar otro tipo de saborizante si prefieres. Ahora agrego aproximadamente 10 zanahorias grandes ralladas finamente, unos 500 gramos en 2 tandas, mezclando con una espátula de silicona. Finalmente trituro 100 gramos de nueces naturales de manera que queden con trozos grandes y las incorporo a la mezcla. Y ya está, la mezcla para nuestros bizcochos está lista. Voy a usar 3 moldes de 18 centímetros de diámetro, los forro con papel de horno, engraso y reparto la mezcla de forma equitativa entre los 3.
Horneo primero 2 moldes juntos en horno estático con calor arriba y abajo a 170 grados durante 30 minutos. Después horneo el tercer bizcocho por separado. Una vez horneados los desmoldo y los coloco sobre una rejilla utilizando el mismo molde debajo para que el aire circule bien y no se humedezcan. Esta es una forma rápida y práctica de enfriar los bizcochos. Cuando estén fríos, los envuelvo en plástico film para que se mantengan frescos y húmedos. Puedes guardarlos así hasta el día siguiente antes de cortarlos. Cada bizcocho lo corto en 3 capas, 2 enteras y una más delgada, la parte superior o pancita. Con eso consigo 8 rebanadas bonitas, en total perfectas para montar un pastel de capas. Ahora sí, vamos a preparar la crema de queso. Añado 500 gramos de mantequilla a punto de pomada. Puedes derretirla en el microondas unos 30 segundos si hace falta para conseguir ese punto. Pongo la batidora en marcha a velocidad media entre 4 y 6 y la bato por 1 minuto. Añado 250 gramos de azúcar en polvo y bato 1 minuto más hasta que la mantequilla blanquee y haya duplicado su volumen. Ahora le añado 600 gramos de queso crema tipo Filadelfia. También le añado una cucharada generosa de esencia de vainilla. Bato 1 minuto más solo hasta integrar bien y que se forme una crema suave. Repaso con una espátula los bordes del bol y vuelvo a batir solo un poquito más para integrar y listo. Así queda la crema, deliciosa, cremosa, untosa y perfecta para rellenar y forrar los 2 pasteles. Aparte voy a batir 2 tazas de crema de leche o nata, lo que tengas o prefieras usar. Yo uso nata Ambiente Puratos. La bato por 1 minuto solo hasta conseguir picos suaves. En otro bol mezclo 2 cucharadas de queso crema con 2 cucharadas de leche condensada. Mezclo bien hasta integrar. Cuando ya tenga el punto que quiero en la nata, que quede cremosa, le añado esta mezcla de queso con leche condensada. Bato medio minuto o 1 minuto más hasta que quede bien firme y ya está esta crema. La divido en 2 boles porque ahora vamos a hacer 2 sabores diferentes. En uno de los boles coloco piña troceada, uso una lata pequeña que trae unos 4 trozos, los corto en taquitos pequeñitos y los añado sin el jugo. En el otro bol añado una buena cucharada de mermelada de frutos rojos. Mezclo bien ambos boles y los reservo por ahora. Aparte voy a preparar un sobre de gelatina neutra que son 10 gramos. Coloco 100 mililitros de agua fría y dejo que la gelatina se hidrate bien hasta que desaparezcan los puntitos y que esté bien hinchada. Una vez hinchada la llevo al microondas y la derrito completamente. Divido la gelatina en 2 partes iguales. A unas de las tazas le coloco un poco de crema de piña, mezclo un poco para que no esté tan caliente y luego añado toda la gelatina al bol, mezclo bien hasta integrar todo. Hago exactamente lo mismo con la crema de frutos rojos. Integro bien la gelatina, mezclo y las dejo listas y reservadas. Voy a preparar 2 moldes de 18 centímetros de diámetro como los que usamos antes. Les coloco plástico transparente en el interior para facilitar el desmolde. Añado el primer bizcocho a cada molde, añado un poco de jugo de piña y encima añado la crema de piña. Está blandita ahora, pero la gelatina va a hacer su trabajo y va a quedar como una mousse de piña deliciosa. Añado el segundo bizcocho a cada molde y en el centro añado la crema de queso. Añado un par de cucharadas a cada molde
base y estiro bien con una espátula. Coloco el tercer bizcocho y encima le añado un poquito de jugo de la mermelada de frutos rojos. Luego añado la crema de frutos rojos que ya tiene una textura tipo mousse. Estiro bien, coloco el último bizcocho, aprieto un poco para que no queden huecos de aire y tapo con un plástico transparente tocando directamente el bizcocho. Llevo los dos pasteles a la nevera por un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal es dejarlos toda la noche. Así la gelatina hace su trabajo y nos quedan unos pasteles firmes, frescos y deliciosos. Al día siguiente desmoldo, coloco el pastel sobre un vaso y voy bajando el lateral del molde con cuidado. Retiro el plástico transparente y aquí tengo el pastel precioso. Le doy la vuelta sobre la base, empiezo a forar. Uso una boquilla grande para forar. Estas boquillas son perfectas porque permiten cubrir bien sin espátula y es una manera muy fácil. Estiro con un alisador recto y después uso uno que tiene diseño de ondas. En mi caso he forado muy rápido porque mi idea es ayudar a la gente que no sabe alisar y esta es una manera perfecta para lograr un pastel bonito sin complicarse. Luego puedes decorarlo como más te guste. En mi caso a un pastel le pongo un poquito de drip solo en un lateral y al otro pastel el drip cubre todo alrededor. Coloco galletas trituradas en la base del pastel, también un poco por arriba. Con la crema que me sobra hago unos pequeños detalles decorativos. Tenía unas frambuesas secas que también las usé para decorar y por supuesto unas zanahorias decorativas que quedan preciosas en este pastel. Y mira este corte supremo. Tiene 3 capas de crema, el bizcocho lleno de zanahoria con ese color tan bonito del azúcar moreno y las nueces. Un pastel bonito, saludable y delicioso. De verdad, cuando te comes una rebanada quieres repetir y repetir hasta terminarlo. Así queda el pastel delicioso de verdad. Si te ha gustado esta receta, compártela con tus amigos, con tu familia o con quien quieras disfrutar de un pastel delicioso y fácil de hacer. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y si ya estás suscrito, mil gracias. Comparte también mi canal en tus redes sociales para que más personas puedan conocerlo y se animen a suscribirse. Gracias por todo el cariño que me dan, me hace muchísima ilusión ver que tantos de ustedes siguen mis tutoriales, los disfrutan y los preparan en casa. Leo todos sus comentarios, aunque a veces no me da tiempo de responderles a todos. Lo siento de corazón. Y un agradecimiento muy especial a los miembros del canal. Me encanta verlos por aquí, sé que me quieren un montón y yo también les tengo un gran cariño. Hago estos tutoriales con mucho amor, siempre pensando en ustedes y en que podamos tener recetas fáciles, prácticas y resultonas, porque sé que no siempre tenemos tiempo, aunque nos encante la pastelería. Con un pastel bien hecho, rápido y saludable, quedamos siempre bien. Muchísimas gracias y hasta pronto. Este pastel es una auténtica maravilla para quienes disfrutan de los sabores suaves y aromáticos. El coco, la vainilla y las semillas de amapola se combinan aquí para crear algo realmente especial. Tiene una textura delicada, cremosa y un sabor que conquista desde el primer bocado. Vamos a prepararlo juntos paso a paso. Empezamos con el bizcocho. En un bol grande ponemos 10 claras de huevo que son unos 350 gramos. Le añadimos una pizca de sal y comenzamos a batirlas hasta que empiecen a formar espuma. Cuando ya están bien espumosas, vamos incorporando poco a poco 200 gramos de azúcar sin dejar de batir. Verás cómo la mezcla se transforma en un merengue firme y brillante. En este punto añadimos 150 gramos de semillas de amapola sin moler y mezclamos con movimientos suaves y envolventes. Después incorporamos 100 gramos de coco rallado. Por último ponemos 3 cucharadas de harina, siempre con cuidado para que todo quede bien unido pero esponjoso.
Vertemos la mezcla en un molde forado con papel de hornear, alisamos la superficie con una espátula y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius. Tardará entre 25 a 30 minutos o hasta que al pincharlo con un palillo este salga limpio. Cuando ya esté horneado lo dejamos enfriar por completo y si queremos que quede aún más jugoso podemos rociarlo con 4 o 5 cucharadas de leche. Esto es totalmente opcional. Para la crema empezamos hidratando un sobre de gelatina que son 15 gramos con unos 40 mililitros de agua. Lo dejamos reposar por unos 10 minutos y mientras tanto vamos montando 500 mililitros de nata bien fría. Le añadimos 2 sobres de azúcar de vainilla y batimos hasta que tenga una textura firme y cremosa. Después incorporamos 200 mililitros de leche condensada. Mezclamos todo con suavidad hasta que la crema quede lisa, sin grumos y con un sabor delicioso. A continuación añadimos 300 gramos de mascarpone bien frío. Batimos hasta que se integre por completo y obtengamos una crema suave y cremosa. Calentamos la gelatina unos segundos solo hasta que se disuelva y la vamos añadiendo a la mezcla poco a poco mientras seguimos batiendo con calma. Una vez lista, cubrimos el bizcocho ya frío con una capa generosa y uniforme de crema. Y ahora viene lo más bonito, decoramos como más nos guste. Puede ser con coco rallado, unas semillas de amapola por encima o incluso frutas frescas para darle un toque de color. Si lo deseas, puedes recortar los bordes para que quede aún más uniforme. Y luego lo dividimos en porciones a tu gusto. Y ya lo tienes listo. Es un postre que no solo entra por los ojos, sino que también conquista por su sabor. Es ideal para compartir, celebrar o simplemente disfrutarlo sin razón. Espero que te animes a probar esta receta y que la disfrutes tanto como yo al prepararla. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo recetas como esta. A todos mis seguidores y miembros del canal, gracias de corazón por estar siempre ahí. Gracias por compartir mis recetas, por comentar con tanto cariño y por hacer que esta comunidad siga creciendo cada día más. Nos vemos muy pronto con una nueva receta. Un beso enorme, muchas gracias y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy empezamos con la primera parte de una receta muy sencilla y deliciosa, los bizcochitos de Medovi y Spartak. En este vídeo te enseñaré una parte fundamental del proceso para que puedas prepararlos en casa con ingredientes que todos tenemos al alcance. Quédate conmigo, suscríbete y aprende esta fácil y deliciosa receta. Modo de preparación. En un bol apto para calor coloca 3 huevos,
media cucharadita de sal y 200 gramos de azúcar blanca. Mezcla un poco para integrar y le añades 70 gramos de miel y 70 gramos de mantequilla con 82% de materia grasa. Lleva el bol al baño María en una cazuela donde el agua ya está hirviendo. Remueve la mezcla hasta que alcance entre 50 y 55 grados Celsius. Cuando la mezcla esté a esta temperatura, apaga el fuego y añades 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Remueve constantemente hasta que se integre bien y que empiece a formar una espuma. Retira el bol del baño María y pásalo al bol de la batidora. Déjalo a temperar unos 2 o 3 minutos. Añade 500 gramos de harina previamente tamizada. Añade toda la harina a la vez como yo hago. Coloca la pala de la batidora y mezcla en velocidad número 1 entre medio minuto y 1 minuto solo hasta integrar. También puedes mezclar manualmente con una cuchara de madera si prefieres. La mezcla quedará bastante líquida, cae en forma de cinta parecido a la mezcla de los macarons. Estira film transparente sobre la mesa de trabajo. Vuelca toda la mezcla templadita y envuélvela formando un paquete tal como te muestro en el vídeo. Una vez envuelta, lleva la mezcla a la nevera para que repose entre 2 y 3 horas o si puede ser toda la noche será mejor. Aquí te muestro la misma receta con un pequeño cambio. En lugar de 500 gramos de harina común, uso 350 gramos de harina común y 150 gramos de cacao puro. Luego los añado a toda la mezcla de huevos, azúcar, miel, igual que la receta inicial. Remuevo muy bien y paso esta mezcla a otro paquete que guardo también en la nevera. Así un paquete es la receta para medoví y el otro paquete con cacao es para los bizcochitos de Spartak. La masa tiene que quedar así, parecida a una masa de fondant. Yo voy a pesar cada trocito que son más o menos 100 gramos. Voy a estirar la masa y la cortaré con un cortador de círculo de 18 centímetros de diámetro. Con esta masa puedes preparar muchísimas cosas. Puedes hacer pasteles en forma de número, de letra o simplemente estirarla y cortarla como más te guste. Sirve también para hacer galletas pequeñas, redondas, cuadradas. Las posibilidades son muchas. También puedes estirarla en forma de rectángulo y formar un brazo de gitano rellenándole con la crema que te voy a enseñar o con la que tú prefieras. En mi canal puedes encontrar muchísimas ideas, cremas de distintos tipos, rellenos extra firmes y deliciosos, perfectos para este tipo de masas. Los pincho con un tenedor para que no se inflen. La masa de Spartak también la voy a pesar y verás que ambas masas pesan aproximadamente 1 kilo cada una. Usaré la misma técnica para estirar, poniendo un poco de harina para que no se pegue. Una vez que tenga todas las capas estiradas, las hornearé. En mi caso, uso un horno con aire de convención a 170 grados. Puedo hornear 3 bandejas a la vez con 2 bizcochitos por bandeja. Por eso, en cuestión de minutos, ya habrás horneado todas las capas, aproximadamente entre 10 y 15 minutos en total. Antes de hornear, con un pincel, quito el exceso de harina de los bizcochitos. Aquí te muestro todos los bizcochitos estirados sobre papel de horno, que es una manera muy práctica para manipularlos sin que se peguen ni se deformen. Después de hornear, los dejo enfriar un poco sobre el mismo papel para poder retirarlos con facilidad. Recuerda que los bizcochitos se hornean muy poquito, solo 3 minutos por tanda. Puedes apilar los bizcochitos uno encima del otro, envolverlos en film transparente y guardarlos en la nevera. Si solo quieres guardar la masa sin hornear, se puede conservar en la nevera hasta por 3 días. Si deseas congelarla, puede mantenerse en el congelador hasta por 4 meses. Los bizcochitos ya horneados se pueden guardar en la nevera envueltos en film transparente para protegerlos y evitar que se sequen o absorban olores por un máximo de 15 días. Espero que te haya gustado esta receta. Si aún no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Comparte
esta receta con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarla. Guarda este tutorial porque muy pronto habrá una segunda parte. En el próximo vídeo te mostraré con todo detalle cómo rellenar estos bizcochitos para conseguir dos pasteles tradicionales, el Medovík y el Spartak. Estos son postres muy populares en varios países de Europa del Este, especialmente en Rusia y sus alrededores. Quédate conmigo para descubrir la decoración y el relleno que harán que estos pasteles sean irresistibles. No te lo pierdas, te va a encantar. Muchas gracias y hasta pronto. Bienvenidos a la segunda parte de esta deliciosa receta. En el vídeo anterior preparamos juntos los bizcochitos o galletas base de los pasteles Medovík y Spartak. Hoy en este segundo vídeo te voy a enseñar cómo rellenarlos, montarlos y decorarlos paso a paso. Antes de comenzar, quiero que veas cómo queda este pastel después de reposar. Mira esta textura tan suave, se corta fácilmente con un tenedor, está blandito, jugoso y delicioso. Después de un día en la nevera, la crema penetra en los bizcochitos y el resultado es un pastel espectacular, suave y elegante que se derrite en la boca. Es un verdadero espectáculo para los sentidos. En este tutorial también te enseñaré a preparar una crema espectacular con solo 3 ingredientes, el famoso butter ganache. Es una crema versátil, fácil y perfecta tanto para rellenar como para decorar. Te mostraré cómo ajustar su textura según lo que necesites. Puede quedar firme para relleno, suave para cobertura o más ligera para decorar con manga pastelera. Lo importante es saber trabajarla y yo te lo explico todo paso a paso. Quédate conmigo hasta el final porque además de montar y decorar el pastel, te compartiré todos mis trucos y recomendaciones para que esta receta te salga perfecta a la primera y puedas repetirla las veces que quieras. Aquí te muestro dos tipos de nata chantilly, crema de leche o como se le llame en tu país. Tengo nata vegetal Ambiente Puratos y nata de origen animal. Para esta receta voy a utilizar la nata vegetal Ambiente Puratos. Voy a usar 250 mililitros. La paso a un bol y con una batidora manual de varillas la bato hasta que forme picos hasta obtener una crema firme y estable. Una vez montada, la reservo. En otro recipiente coloco 700 gramos de yogur o crema agria con un 30% de materia grasa o similar. Añado también 80 gramos de azúcar en polvo. Lo tamizo directamente sobre el yogur y bato todo junto hasta que los dos ingredientes se integren completamente. Cuando ya tengo las dos mezclas listas, las uno en un mismo bol. Bato todo junto durante unos 30 segundos, como mucho un minuto, hasta conseguir una crema aireada, cremosa y untuosa. Este tipo de crema, gracias a la crema agria, tiene una textura firme y un sabor increíble. Mira esta consistencia. Es perfecta, aporta una cremosidad impecable y un toque delicioso muy diferente a otras cremas. Ahora te enseño cómo confitar cerezas de forma rápida y sencilla. Voy a usar cerezas congeladas que dejé descongelar durante una hora. Las coloco en una cazuela junto con el jugo que trae en la bolsita. De manera opcional puedes añadir una cucharadita de azúcar, eso depende de cuán dulces te gusten. Llevo la mezcla al fuego y la dejo calentar hasta que comience el primer hervor. Mientras tanto, en un vasito disuelvo 2 cucharaditas de maicena en un poquito de agua, unos 20 o 30 mililitros, solo lo justo para disolver bien la maicena. Cuando las cerezas empiezan a hervir suavemente, cuando hagan el primer chup chup, añado la mezcla de maicena para espesar. Remuevo bien y dejo que hierva un poquito más, mezclando constantemente hasta que espese. Luego paso todo a un plato ancho, extiendo bien las cerezas y cubro con film transparente para que se enfríen completamente antes de usarlas. Este paso lo puedes realizar con antelación, de hecho es ideal hacerlo el mismo día que horneas las galletas para el pastel. Así le das tiempo a las cerezas a enfriarse bien antes de usarlas, pero si prefieres también puedes confitarlas en el momento. Es totalmente opcional y tú decides cómo organizarte. Ahora sí, ha llegado el momento de montar el pastel. Aquí tengo los 2 paquetes con las galletas que preparé el día anterior. Si no viste
viste cómo se hacen, ya tienes el vídeo disponible en mi canal. Empiezo con las galletas del pastel Medovic. Sobre una base para tartas o un plato, lo que tengas a mano, coloco media cucharadita de crema. La extiendo un poco solo para que la primera galleta se adhiera y no se deslice. Coloco la primera galleta y encima añado 2 o 3 cucharadas de crema. La distribuyo de forma uniforme sobre toda la superficie. Vamos a utilizar las 14 capas de galleta. Iremos intercalando capas solo de crema y capas con crema y las cerezas confitadas. Yo lo hago así, una capa con solo crema y la siguiente con crema más unas cuantas cerezas que preparamos antes. Y repito este patrón hasta llegar a la última. Cuando ya tengo colocadas unas 10 o 11 capas de galleta con crema, es el momento de colocar los soportes para enderezar el pastel. Primero coloco una tira de plástico transparente de unos 20 centímetros de alto aproximadamente. Después ajusto un aro para pasteles alrededor. Para que se mantenga bien firme, le pongo unas gomitas elásticas alrededor y sigo con el montaje de la tarta. Crema, galleta, crema, hasta colocar las 14 capas completas. Una vez que termino, presiono con cuidado todo el conjunto. Sobre todo ahora que ya tengo el molde colocado, es el momento ideal para apretar ligeramente y asegurar que el pastel quede lo más recto posible. Eso hace que la crema se distribuya hasta el borde y que el pastel tome forma desde el interior. Ahora, para proteger la última capa de galleta, coloco film transparente en la parte superior, así evitamos que se seque mientras reposa. Aquí te enseño que elaborado la misma crema con la misma receta y la misma cantidad para rellenar las galletas del pastel Spartak, las de cacao. Como ya me quedan pocas cerezas confitadas, esta vez voy a usarlas solo en algunas capas. Relleno 3 capas de galleta con crema y en la tercera o cuarta capa coloco unas cuantas cerezas por encima. Repito este mismo patrón hasta llegar a la última capa. Una vez montado, coloco el plástico transparente igual que hicimos con el pastel anterior. Lo cubro bien y llevo ambos pasteles a la nevera para que reposen toda la noche. Este descanso es clave para que las galletas se hidraten, los sabores se integren y los pasteles queden suaves y perfectos para decorar. Este es el último paso y la última receta que te enseño en este tutorial completo. Se trata del famoso butter ganache o también conocido como ganache mágico. Una receta fácil, práctica y que siempre queda bien. Voy a utilizar 250 ml de nata vegetal Ambiente por Athos, 250 gramos de chocolate blanco, en este caso chocolate sucedáneo, y 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Primero coloco el chocolate en una jarra apta para el calor. Le añado solo una parte de la nata y la llevo al microondas para calentar. Una vez que esté caliente, incorporo el resto de la nata que había reservado, esta vez fría. Paso el turmix para emulsionar bien la mezcla. Este método tiene una gran ventaja. Al añadir parte de la nata en frío después de fundir el chocolate, conseguiremos un ganache más estable, más cremoso y que se enfría antes sin sobrecalentar la mezcla. Y con eso tenemos una base perfecta para nuestra crema final. Ahora aparto el ganache de chocolate para que repose un poco. Mira, está a menos de 40 grados Celsius y seguirá enfriándose mientras batimos la mantequilla. Voy a colocar 250 gramos de mantequilla a punto de pomada y la bato durante unos minutos hasta que esté bien espumosa y ligera. Repaso los laterales del bol para juntar toda la mantequilla y que quede homogénea. A continuación, añado el ganache de chocolate en varias tandas poco a poco y sigo batiendo con la batidora manual hasta conseguir un ganache perfecto. Mira, esta textura así tiene que quedar suave, cremosa y fácil de trabajar. Cuando pases una espátula debe deslizarse sin esfuerzo, pero no puede quedar demasiado dura ni quebradiza. Si trabajas en un lugar frío, el ganache puede endurecerse rápido. En este caso, solo tienes que calentarlo unos segundos en el microondas para devolverle esta textura suave. Ahora saco el pastel de la nevera que ya está frío y compacto.
Para desmoldar, utilizo un cuchillo o una espátula larga, lo que tengas a mano, para separar la crema del plástico sin dañar ninguna capa de galleta o la propia crema. Desmoldo con cuidado y mira cómo queda un pastel bien recto, firme y perfecto para trabajar. Ahora con una espátula o la herramienta que prefieras vamos a empezar a cubrir el pastel con esta crema suave poco a poco, forrándolo capa a capa para que quede perfecto. Ahora le añado la primera capa de crema sobre el pastel. La voy extendiendo con cuidado de forma uniforme. Como esta primera capa es bastante finita, voy añadiendo un poco más de crema, sin llevar el pastel todavía a la nevera. Quiero reforzar la cobertura para que quede una capa un poco más gruesa, pero sin exagerar, porque el pastel es alto y la cantidad de crema que preparamos debe alcanzar para cubrirlo todo. Una vez que he alisado bien el pastel con la crema blanca, lo llevo a la nevera por unos 10 minutos para que se asiente. Y aquí te quiero enseñar un truco que me encanta. Me guardo un par de cucharaditas de la crema de chocolate para la decoración final. La crema que me ha sobrado la voy a teñir. La voy a teñir de color rosa, pero tú puedes elegir el tono que prefieras, más suave, pastel o más intenso y oscuro. Luego llevo la crema teñida unos segundos al microondas, apenas 10 segundos o menos. Al salir la crema se vuelve bastante líquida. Esta textura es ideal para hacer drip en la decoración del pastel, es decir, que la crema caiga y chorree por los bordes. Si prefieres cubrir todo el pastel como voy a hacer yo, dejo que la crema repose unos minutos para que atempere y vuelva a tener una textura más manejable, un poco más líquida que al principio, pero lista para trabajar. Voy a colocar la crema líquida sobre la parte superior del pastel y la iré estirando y bajando por todos los lados, cubriéndolo completamente. Es poca cantidad, pero de esta manera me dará para cubrir todo el pastel. Esta misma crema funciona para varias aplicaciones y es perfecta. Queda muy lisa, no se agrieta y asegura un acabado profesional. Recuerda siempre, una buena base, un pastel bien recto y una buena crema son la clave para que tus tartas queden perfectas. Si haces esto, tienes el éxito asegurado en la elaboración y decoración de tus tartas. Una vez alisado el pastel, mira cómo queda, perfecto. Esta crema es muy agradecida, muy fácil de elaborar. Las proporciones son sencillas, 1 a 1 a 1. Si usas 250 mililitros de nata, le corresponden 250 gramos de chocolate blanco y 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No hay pérdida. Ahora vamos con la decoración. También es muy fácil, pero el resultado es muy bonito y elegante. Voy a usar una espátula pequeña, la más pequeña de mi juego. Con ella voy a hacer una especie de pétalos, cogiendo un poquito de crema y tocando suavemente el pastel para que se adhiera. Puedes hacer 2, 3 o 4 pétalos como más te guste. Después coloco unas perlitas blancas o plateadas. Queda una decoración muy fina, muy elegante. En la parte de arriba voy a decorar con un poco de crema que me ha sobrado para que veas la textura que tiene, que también se puede usar con manga pastelera sin problema. Esta crema, según para que la necesites, la puedes dejar a temperar para que endurezca un poco o calentarla unos segundos en el microondas para darle una textura más líquida. Es una pasada esta crema, te la recomiendo 100%. Ahora vamos con el segundo pastel. Voy a preparar la misma cantidad de crema mágica y voy a forrar este pastel también.
Esta vez lo voy a decorar con drip de chocolate. Lo preparo con un poco de chocolate negro, nata y un poco de mantequilla. Lo derrito bien, pero no lo añado caliente al pastel. Para la decoración final voy a usar todo tipo de chocolate que tengo guardados en una caja: Kinder Bueno, Kit Kat, monedas de chocolate, unas nubes en forma de corazón y unas perlitas Pringles. Y así tengo los dos pasteles decorados, con un acabado elegante, bonito, limpio y muy fácil de lograr. Espero que te haya gustado este tutorial completo, espero que hayas aprendido algo nuevo y que mis consejos te hayan ayudado. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, y si te ha gustado este contenido, por favor compártelo. Ayúdame a que más personas conozcan mi trabajo, mis recetas y aprendan conmigo. Déjame un comentario, me encantará leerte, y además ayudas a que el canal tenga más interacción y que los tutoriales lleguen a más personas. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.